Hola, muy buenas. Voy a hacer los problemas del examen que hicimos el 3 de abril en este vídeo y en otro que voy a hacer luego. Entonces, bueno, bienvenidos al canal de Inés de Asun Santa María y vamos con ello. A ver, el problema de diodos del examen decía lo siguiente. El circuito de la figura muestra dos diodos idénticos que tienen un comportamiento defectuoso en el estado de on. Y el modelo para ese comportamiento que tiene en el estado de on responde a esta expresión, ¿vale? Bien, y sub t en función de la raíz de vd. Muy bien. Y la curva, que también viene en el enunciado, dice que esta es la curva característica del diodo, que como veis tiene tres estados: disrupción, off y on. ¿Vale? Entonces disrupción, pues un tramo, off otro, y en on, pues es esta curva, que es esta que nos da aquí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces pide calcular las corrientes de polarización por los dos diodos, ID1 y ID2, cuando la tensión del generador de continua vale 3 voltios, sabiendo que el diodo 1 está en off. Lo mismo cuando la tensión del generador vale 10 voltios, sabiendo que el diodo 1 está en disrupción, ¿vale? Este es el diodo 1, ¿vale? Y este es el diodo 2. Y luego nos pide calcular la resistencia equivalente en pequeña señal, ¿vale? Considerando que el modelo que nos da en esta curva vale para calcular esa resistencia equivalente en pequeña señal. Y nos pide calcularla cuando el diodo opera en disrupción, en off y en on, ¿vale? En los tres estados. Y por último, el valor de ID2 partido por ID1, o sea, la corriente pequeña señal por el diodo 2 partido la corriente pequeña señal por el diodo 1, cuando la pila vale 10 voltios, o sea, cuando estoy en el caso B, ¿vale? Entonces nos da los datos, RL, V gamma, VZ, K, la K0 esta, y la fórmula para calcular la resistencia equivalente en pequeña señal, que 1 partido por R es la derivada de I respecto a V, ¿vale? Bueno, muy bien, pues vamos a hacerlo. Entonces, si os fijáis, tenemos un problema de pequeña señal, ¿vale? Entonces tiene, como todos los problemas de pequeña señal, un generador de continua, ¿vale? Que es el que hace la polarización, el que pone a trabajar los diodos en el estado en el que tengan que estar, y luego un generador de señal, un generador de alterna, de señal variable, ¿vale? Que es el que tenemos que analizar en los dos apartados finales, en el C y en el D. ¿Vale? Nos marca las corrientes por los dos diodos. Pues claro, las corrientes tienen una componente continua y una componente de señal. La componente continua como respuesta al generador de continua y la componente de señal como respuesta al generador de señal. Ya sabéis que nosotros estos problemas los separamos en dos. Un problema para la continua, anulando los generadores de señal, y un problema para la señal, anulando los de continua. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, en el apartado A nos dice que la tensión del generador de continua vale 3 voltios, que el diodo 1 está en off y que calculemos las corrientes por los dos diodos. Entonces, en ese caso, el circuito que tenemos es este, ¿vale? Aquí tenemos el diodo 1, el diodo 2 y la resistencia RL, ¿vale? Diodo 2, diodo 1. El generador de señal lo tenemos que anular, porque estamos analizando la polarización. Entonces, los generadores de alterna o de señal se anulan. Y esta VG vale 3 voltios. Y nos dice que el diodo 1 está en off, ¿vale? Muy bien. Entonces, si el diodo 1 está en off, ¿eso qué quiere decir? Que está en este tramo, o sea que su corriente, la corriente por el diodo 1 en continua, porque lo estoy haciendo en continua, es decir, esta corriente que va por aquí, la corriente del diodo 1, que es una de las que tengo que hallar, y esta es la otra que tengo que hallar, la corriente por el diodo 2. Vale, pues la corriente por el diodo 1 vale 0, y como yo estoy viendo el modelo, pues su tensión tendrá que estar entre menos VZ y V gamma. Menos VZ, que son menos 4 voltios, según los datos del enunciado, ¿vale? Y V gamma 0,5. Bien, pues entonces la tensión en el diodo 1 en continua tendrá que estar entre V gamma y menos VZ. Muy bien, pues entonces, ya me dicen que esto está en off, o sea que esto es un abierto, por aquí no va corriente. Entonces, para calcular yo, bueno, la corriente por el diodo 1, pues ya sé que va a valer 0. Entonces, para calcular la corriente en el diodo 2, tengo que hacer una hipótesis de cómo estará ese diodo. Al estar el diodo 1 en abierto, o sea, en off, perdón, su corriente es el 0, pues el diodo 2 y la resistencia RL no están conectados a ninguna fuente, no están conectados a nada. Entonces, por aquí no va a haber nada, ¿vale? No se van a mover las cargas, no hay generador, son dos elementos pasivos, y si no tengo generador, pues ahí no va a pasar nada. Entonces, pues voy a suponer que el diodo 2 está también en off, ¿vale? Entonces, si esto es así, pues su corriente ID2 también será 0 y su tensión también tiene que estar entre menos VZ y V gamma.
Pues analizando con estas hipótesis, o sea, esto es también 0, ¿vale? Y por ahí no va corriente. Esto es 0 y esto es 0. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí tengo 0 voltios y esta es una pila de 3, pues aquí tendré 3 voltios. Luego la tensión en este punto será 3 voltios. Y si aquí tengo 0 voltios y aquí no hay circulación de corriente, ni movimiento de cargas, ni nada, pues aquí tendré también 0 voltios. Entonces, ¿qué tensiones tienen los diodos? Pues el diodo 1 está aquí, ¿vale? El diodo 2 está aquí. Es tensión del ánodo menos tensión del cátodo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la tensión en el diodo 1? Pues la tensión que tiene aquí, que son 0 voltios, menos la tensión que tiene en el cátodo, que son 3. O sea, 0 menos 3 voltios, que como veis, está entre menos 4 y 0,5. O sea, que la condición de off se cumple. Esto está bien, ¿vale? ¿Y qué tensión tiene el diodo 2? Pues el diodo 2 está a 0 voltios, ¿vale? Porque aquí tiene 0 y abajo también. Entonces su tensión es 0 voltios, que también cumple la condición de corte, ¿vale? O sea, perdón, la condición de off, que esté entre menos 4 y 0,5, ¿vale? Por tanto, pues la respuesta a la primera pregunta es que las dos corrientes son 0 y hemos confirmado calculando las tensiones en los diodos, ¿vale? Bueno, el segundo apartado es lo mismo, pero ahora el generador, en vez de 3 voltios, da 10, ¿vale? Entonces eso va a hacer que cambie el estado de los diodos. Ya no están como antes. Entonces, volvemos a pintar el circuito y ahora aquí tengo una tensión de 10 voltios. Y me dice el enunciado que el diodo 1 va a estar en disrupción. Cosa que, vamos, ya se puede ver, porque si aquí hay 10 voltios, pues, y la tensión del diodo es así, V de 1, pues aquí tiene bastante más tensión que aquí. Entonces, pues lo podríamos haber adivinado que está en disrupción, pero bueno, nos lo dicen, pues mejor. Entonces, si está en disrupción, ¿vale? A ver, esto es del apartado A, vamos a hacer aquí abajo el B. La tensión en el diodo 1, si está en disrupción, será menos 4 voltios, menos VZ, que son menos 4 voltios, ¿vale? Y su corriente me tiene que salir negativa, porque está en ese tramo de ahí abajo, ¿vale? ¿Cómo estará el diodo 2? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo. Es bastante sencillo, porque claro, como la tensión en el diodo 1 son menos 4 voltios, y yo sé que aquí hay 10, pues puedo saber cuántos voltios hay aquí, ¿vale? Que estos voltios es justamente la tensión en el diodo 2, ¿vale? Entonces, si aquí hay 10 y aquí subo menos 4, pues aquí hay 6, ¿vale? Entonces, la tensión en el diodo 2, que será VG, esta tensión, más V de 1, pues esto me da 6 voltios, ¿vale? Entonces, si el diodo 2 está a 6 voltios, pues estará por aquí, 6 voltios, está en ON, ¿vale? Entonces, en ON, ¿qué relación hay entre la tensión y la corriente? Pues la que me dan aquí. O sea, esta curva es que la I sub D es K sub 0 por la raíz cuadrada de la tensión del diodo menos V gamma, ¿vale? Entonces, pues si la tensión vale 6 voltios, sustituyendo aquí la tensión del diodo 6 voltios, saco la ID. La corriente del diodo 2, que será K sub 0 por la raíz cuadrada de 6 voltios menos V gamma, que vale 0,5. ¿Vale? Pues si hacemos ese cálculo, esta corriente en el diodo 2 nos queda 3,52 miliamperios, ¿vale? Entonces ya con esto puedo contestar a la corriente del diodo 2 del apartado B, ¿vale? También me pide la corriente del diodo 1. Bueno, pues aquí es simplemente aplicar el método, ¿vale? Como la corriente del diodo 1 ya me la han pintado, pues yo la voy a dejar igual, I de 1, que esto es lo que me piden. Y esta es la I de 2 que acabo de calcular y que también está pintada. Entonces, como ya conozco esta I de 2, me resulta muy fácil, sabiendo que esto es RL, calcular esta corriente, la corriente por RL, porque conozco su tensión, que son 6 voltios, divido por R, la ley de Ohm, y me da I sub RL. Entonces, pongo la ecuación de este nudo, todo lo que entra, no entra nada, igual a todo lo que sale, entonces, pues la I de 1 más I de 2 más I sub RL, esto tiene que ser 0, por tanto, I de 1, que es lo que estoy buscando, será menos I de 2 menos I sub RL, ¿vale? Menos I de 2 lo acabo de hallar, pues menos 3,52 miliamperios, menos la corriente por RL, que son 6 voltios partido, perdón, se lo voy a poner así, la tensión en el diodo 2 partido por RL. Estos son 6 voltios, partido por RL, que son 2K, pues esto me queda 3 miliamperios, menos otros 3, pues menos 6,52 miliamperios, ¿vale? Esta es la corriente por el diodo 1.
corriente que además es negativa, ¿vale? Que es una cosa que tenía que comprobar para ver que está en disrupción. Entonces, bueno, pues de esta manera ya hemos contestado al apartado B. ¿Vale? Bueno, voy a hacer ahora los apartados C y D, que son de pequeña señal. Vamos a quedarnos con los datos del apartado B, ¿vale? Para luego hacer el último, que es el caso de pequeña señal que nos piden, es cuando la tensión de continua vale 10 voltios, ¿vale? En pequeña señal, pues tengo que saber cuánto vale la tensión de continua para saber dónde están polarizados los diodos, ¿vale? En qué estado están, y qué corriente tienen, y qué tensión tienen. Entonces, bueno, es hacer el análisis de continua, que es el que hemos hecho en el apartado B, ¿vale? Pero bueno, eso es para el D, ¿vale? En el C dice, ¿cuánto vale la resistencia equivalente de pequeña señal, de los diodos? Bueno, pues nos da la fórmula para calcular esa resistencia, ¿vale? 1 partido por RD es la derivada de la corriente respecto a la tensión en el punto de trabajo, o sea, a la tensión o a la corriente a la que están trabajando los diodos en continua, ¿vale? Entonces, como la curva del diodo tiene 3 tramos, pues la derivada de I tendrá 3 derivadas, una en este tramo, otra en este y otra en este, ¿vale? Por eso nos pide la resistencia para los 3 tramos, ¿vale? Entonces, cuando está en disrupción, a ver, vamos a hacer aquí. Cuando está en disrupción, ¿cuánto vale la derivada de I respecto a V? Siendo esta la relación entre la I y la V, que es una recta dependiente infinito, pues la 1 partido por RD, que es la derivada de I respecto a V, en el punto de trabajo, vale infinito. Pues R valdrá 0, ¿no? En disrupción. Entonces, la resistencia equivalente del diodo en pequeña señal, cuando el diodo está en disrupción, vale 0. Cuando está en off, pues lo mismo. 1 partido por R es la derivada de ID respecto a VD en el punto de trabajo, pues cuando está en off, la relación IV es una recta dependiente 0, entonces la derivada de esto vale 0. Por tanto, la resistencia, que es la inversa, pues vale infinito. Como siempre que está el diodo en off. Y cuando está en on, pues 1 partido por RD se da la derivada de I respecto a V. Pues hay que derivar esa función, que es K por VD menos V gamma elevado a un medio. La derivada de eso es K0 partido por 2 raíz de VD menos V gamma, ¿vale? Y esto habrá que particularizarlo en el punto de trabajo, o sea, a la tensión a la que está el diodo. K0 partido por 2 por la raíz de la tensión continua del diodo menos V gamma, ¿vale? Pues ya está. Esto, esto es 1 partido por RD. Entonces, vale, RD es la inversa, 2 por la raíz de VD menos V gamma partido por K0, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, para el apartado D, nos pide calcular la relación de corrientes en los diodos en pequeña señal cuando VG vale 10. O sea, cuando esta VG vale 10, ¿vale? ¿Cuál es el circuito equivalente en pequeña señal y cuánto vale esa cociente entre esas dos corrientes? Bueno, pues el circuito equivalente en pequeña señal, para ello, para pintarlo, anulo el generador de continua, que es este VG, dejo solo el de alterna, que es este VG, pequeña, minúscula. El diodo 1 lo voy a sustituir por su resistencia equivalente en pequeña señal, ¿vale? El diodo 2, pues lo mismo, tendrá una resistencia equivalente en pequeña señal, y RL, pues aquí está igual, RL. Entonces, cuando VG valía 10 voltios, que es el análisis en continua que hemos hecho en el apartado B, el diodo 1 estaba en disrupción, ¿vale? Por tanto, si está en disrupción, su resistencia vale 0, ¿vale? Esta R de 1 vale 0. Y el diodo 2 estaba en on. Entonces, la resistencia del diodo 2 vale eso que pone ahí, 2 por la raíz de la tensión del diodo menos V gamma partido por K sub 0. La tensión del diodo era 6 voltios, si os acordáis. Bueno, pues esa resistencia vale 3,13 kiloohmios. 3,13 kiloohmios. Si metemos los datos, nos da ese valor, ¿vale? Entonces, tengo que analizar ahora el cociente entre la corriente I de 2, ahora todas las corrientes van en minúscula porque es todo pequeña señal, e I de 1, que es esta, cuando esta resistencia vale 0. Bueno, lo voy a pintar aquí otra vez,
porque esto es muy sencillo. ¿Vale? Bueno, pues aquí hay VG. Esto es I de 1, esto es I de 2, esto es RL y esto es R de 2. Si os sabéis la fórmula del divisor de corriente, esto es inmediato, ¿vale? Porque esto es un divisor de corriente, que toda la corriente que entra al nudo se divide en dos ramas, ¿vale? Y la que va por I de 2 será toda la que entra al nudo, que es menos I de 1, a ver, lo voy a poner aquí abajo mejor, aquí, I de 2 será menos I de 1 por la resistencia de la otra rama, el RL partido por la suma de las dos, R de 2 más RL. O sea que I de 2 partido por I de 1, ¿vale? Menos RL partido por R de 2 más RL, ¿vale? Hacemos esta operación y esto queda menos 0,39. Vale. Esto, si os sabéis la fórmula del divisor de corriente, que yo creo que esto se lo sabe todo el mundo. ¿Que no os la sabéis? Pues no pasa nada. Agrupáis, o sea, sacáis I de 1 por un lado, I de 2 por otro y dividís. Para sacar I de 1, agrupáis esas dos resistencias en paralelo, ¿vale? Y R por I os va a dar menos VG, ¿vale? O sea que menos VG va a ser igual a I de 1 por R de 2 en paralelo por RL, ¿vale? Y luego, para sacar I de 2, como I de 2 en bornas tiene VG, ¿vale? Pues VG será también igual a R de 2 por I de 2. Como piden I de 2 partido por I de 1, dividís estas expresiones y os queda eso mismo que he puesto yo ahí, ¿vale? Bueno, pues este era el problema de Dios del examen. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis entendido. Bueno, hasta luego.